El ensayo que yo abordé fue la creación sensible como forma de conocimiento, entre el sentir, el pensar y el devenir. ¿Cómo llegué a este tema y por qué me resultó pertinente hacerlo? Elegí abordar este tema porque a lo largo de mi formación artística y pedagógica fui advirtiendo que los procesos de creación que experimentaba no podían explicarse únicamente desde categorías técnicas o estéticas. En diversas instancias de producción y reflexión, comprendí que cada gesto creativo implicaba una forma particular de conocimiento, distinta de la discursiva, pero igualmente rigurosa. Esta constatación personal me llevó a interrogar el estatuto mismo del arte como modo de comprensión humana. Advertí que mi práctica, el acto creativo, funcionaba como un espacio donde sensibilidad, pensamiento y experiencia se articulaban de manera indisoluble. Por ello, me resultó pertinente profundizar conceptualmente esta intuición inicial y situarla en diálogo con autores que conciben a la creación artística como una vía legítima de conocimiento. El presente trabajo surge entonces de la necesidad de fundamentar teóricamente aquello que ya se manifestaba en mi propia práctica, que crear constituye una forma específica de indagación sobre el mundo y sobre uno mismo. Llegué a este tema porque a lo largo de mi formación artística y docente descubrí que crear nunca fue para mí un simple ejercicio técnico ni un momento aislado del resto de mi vida. Siempre sentí que cuando trabajaba con una imagen, un color o una materia, estaba intentando comprender algo que no lograba formular con palabras. Hubo un momento en mi trayectoria en la que me di cuenta de que el arte se había convertido en mi forma más honesta de pensar. Lo que me pasaba mientras creaba esa mezcla de intuición, de búsqueda, de duda y descubrimiento, era una forma de conocimiento que no encontraba en otros ámbitos. Por eso, este tema me resultó tan pertinente porque necesitaba comprender por qué crear me permitía conocer, transformar y de algún modo habitar el mundo de otra manera. Este ensayo nace de esa necesidad de pensar lo que ya venía experimentando, que entre el sentir, el pensar y el devenir hay un espacio profundamente humano donde el arte se vuelve una forma de comprensión sensible. Bueno, ¿cuál fue la hipótesis que decidí para sostener mi ensayo? En este ensayo sostengo la hipótesis de que la creación sensible constituye una forma originaria, compleja y no reductible de conocimiento humano. Afirmo que, en mi experiencia como artista y docente, el acto creativo no es un gesto expresivo ni puramente estético, sino un modo específico de pensar, de sentir y de venir en el mundo. Esta hipótesis surge de reconocer que cada vez que creo no solo produzco una obra, sino que elaboro y transformo experiencias, significados y modos de comprensión que no podrían haberse articulado al margen del proceso creativo. Considero que la creación artística habilita un tipo de conocimiento que emerge del entrelazamiento, de la sensibilidad, de la reflexión y la acción material, y que dicho conocimiento opera de manera distinta, aunque no menos rigurosa, a la del discurso racional o científico. En mi práctica he comprobado que el símbolo, la forma y la materia funcionan como mediadores cognitivos que permiten acceder a dimensiones de la experiencia que no pueden ser capturadas por el lenguaje conceptual. De este modo, la creación sensible se presenta como un espacio donde la percepción se vuelve pensamiento y donde el pensamiento a su vez se encarna en gestos materiales. Mi hipótesis también sostiene que este modo de conocer implica inevitablemente un proceso de transformación subjetiva. Crear no solo da lugar a una obra, sino que modifica al propio sujeto que la crea. En cada proceso artístico experimento un devenir que reconfigura mis percepciones, mis preguntas y mis modos de estar en este mundo.
Por ello, considero que la creación sensible constituye una forma de conocimiento que no busca dominar la realidad, sino participar en ella, abrirla y abrirse a nuevas posibilidades de sentido. En diálogo con los autores Cassirer, Santoy, Deleuze y Gadamer, sostengo entonces que el arte no representa simplemente una realidad persistente, sino que la produce simbólicamente, generando verdades que acontecen en la experiencia. Esta hipótesis guía todo el desarrollo del ensayo y articula el hilo conductor que une mi vivencia personal con las perspectivas teóricas que la sostienen. Los autores que utilicé para esta argumentación fueron Ernst Cassirer, la creación sensible como producción de realidad simbólica. En mi argumentación, Cassirer ocupa un lugar central, porque me permitió comprender que la creación artística no es un adorno cultural, ni una actividad accesoria, sino una estructura constitutiva de la vida humana. En antropología filosófica, Cassirer introduce la noción del ser humano como animal simbólico, y esta idea fue decisiva para fundamentar mi hipótesis. Al leerlo, entendí que el arte no representa simplemente algo que ya está dado, sino que participa activamente en la producción simbólica de la realidad. Con Cassirer pude sostener que la creación sensible es una vía de conocimiento, porque las formas simbólicas, entre ellas el arte, no nacen de la racionalidad lógica, sino que organizan y dan sentido a la experiencia. Lo que más me interpeló fue su afirmación del que el ser humano vive inmerso en un universo simbólico, no en un mundo puramente físico o biológico. En mi práctica artística siempre sentí que el proceso creativo reorganizaba mi manera de percibir y de comprender las cosas. Este autor me dio el marco conceptual para entender que esa reorganización no es un fenómeno aislado, sino un modo legítimo de pensamiento. Con él pude fundamentar teóricamente que el arte no comunica solo emociones o vivencias, sino que produce estructuras de sentido, es decir, conocimiento. Esta concepción fue la base para afirmar que el acto de crear implica un tipo de comprensión imposible de reducir a lo racional discursivo. Otro autor que me sirvió para este ensayo fue Marta Santoy, el conocimiento sensible y la experiencia encarnada. Santoy fue clave para profundizar en el aspecto experimental y material de la creación. Mientras Cassirer me aportó una perspectiva antropológica y filosófica amplia, esta autora me permitió pensar en la dimensión concreta del hacer artístico como un modo de conocimiento. En sus textos, particularmente en su reflexión sobre estética contemporánea, ella sostiene que el arte constituye una forma de conocimiento sensible, que no se organiza a partir de categorías lógicas, sino de la percepción, de la intuición, de la experimentación y del diálogo entre el cuerpo y la materia. Esta idea resonó directamente con lo que vivo en el taller, que muchas veces comprendo algo haciendo, equivocándome, modificando ese material o siguiéndome por mi propia intuición. Santoy me permitió legitimar una experiencia como una vía cognitiva en sí misma. Gracias a ella pude sostener que el conocimiento artístico no es un conocimiento derivado o secundario, sino un modo específico de acceder al mundo. Además, su análisis sobre la importancia del error, el accidente y la improvisación fue muy importante para mi argumentación. Esto me autorizó a pensar que el proceso creativo no avanza hacia una verdad predeterminada, sino que descubre posibilidades que solo emergen de la interacción con la materia y en la sensibilidad del artista. En mi práctica siempre sentí que el arte revela algo que no podría haber sabido antes de crear. Santoy me brindó un vocabulario teórico preciso para comprender esta idea, que la obra no transmite únicamente un contenido, sino que ilumina un aspecto de la realidad a través de la experiencia estética. Con ella pude sostener que la creación sensible es un conocimiento que se encarna,
que se hace a través de la acción que transforma tanto al material como al sujeto que la crea.